Avatar, la leyenda de Korra. Si hay algo donde dio en el clavo fue en sus antagonistas. Cada uno con una motivación espectacular, con historias en su mayoría buenas y con increíbles peleas. Pero probablemente hay un antagonista que nunca viste y que quizás es el más poderoso enemigo que haya enfrentado un Avatar. Y es Hundun. En este video te voy a comentar sobre el posible antagonista más poderoso que vimos en Avatar, la leyenda de Aang y de Korra. Así que quédate y no te olvides de suscribirte con campanita si te interesa este tipo de contenido. Y para apoyar al canal también, ¿por qué no? Ahora sí, comencemos. Soy Fakio y esto es APA Comics. Dentro del mundo de Avatar tenemos series, cómics, libros, además de la misma información que nos da Avatar Studios, para sacar nuevas piezas de esta increíble historia y poder armar un rompecabezas más amplio de lo que es este mundo. Algunas de estas piezas también podemos encontrarlas en los juegos, como por ejemplo pasó con la imagen del nuevo Avatar que ya hablamos en el canal, te dejo el video en las tarjetas, villanos nuevos como vimos en Avatar Generations, y como en este caso algunos personajes que están al filo de lo que es canon. En este video te presento a Hundun, el villano quizás más poderoso que un Avatar ha enfrentado en la historia. Los orígenes de este personaje se remontan mucho tiempo atrás de la historia que conocemos. En algún momento del pasado, Hundun y su gemelo eran reyes en el mundo físico, habiendo dominado el ataque caótico y reunido un inmenso tesoro. Posteriormente se enfrentaron a una encarnación del Avatar, que hirió gravemente al hermano de Hundun, lo que obligó a los dos a escapar al mundo espiritual para poder salvar su vida. Sin embargo, el hermano de Hundun no pudo recuperarse jamás, y Hundun estaba completamente consumido por su odio hacia el Avatar. La idea de vengarse del Avatar se convirtió en su único propósito de vida y comenzó a buscar una forma de curar a su hermano gemelo. Después de pasar siglos buscando el secreto de la inmortalidad, Hundun descubrió una forma de recuperarse, a sí mismo y a su hermano. Tenía que matar a un Avatar, extrayendo su chi, lo que también le otorgaría no solo la vida eterna, sino también venganza. A pesar de esto, Hundun no pudo abandonar el mundo de los espíritus, ya que los portales espirituales aún estaban cerrados, por lo que quedó vagando ahí por muchísimo tiempo, acumulando odio contra el Avatar y conocimientos sobre el mundo espiritual. Después de la convergencia armónica, en donde el Avatar Korra abrió los portales espirituales, Hundun tuvo la libertad de volver a entrar al mundo físico, después de un milenio en el exilio. Inmediatamente comenzó a reclutar seguidores que lo ayudarían a destruir al Avatar. Usando sus poderes, esclavizó una gran cantidad de espíritus, convirtiéndolos en espíritus oscuros. Además, contrató a la triple amenaza con los tesoros que había escondido en el mundo de los mortales durante su vida y se alió con los igualitarios, a quienes les prometió un nuevo orden mundial. Sin embargo, a pesar de sus promesas, vio sus nuevas fuerzas nada más que como peones, ya que estaba planeando llevar al mundo a un caos y descartarlos a partir de entonces. Durante el juego, contamos con una Korra con todos sus controles bloqueados y las calles de Ciudad República, el Polo Sur y el mundo espiritual repleto de bloqueadores de chi, espíritus oscuros y miembros de la triple amenaza. Todo muy lindo hasta acá, pero ¿por qué este señor podría llegar a ser el enemigo más fuerte que vimos en Avatar? Para comenzar, es un excelente maestro tierra, con la capacidad de pegar enormes saltos, arrojar rocas gigantes y tener una movilidad extremadamente rápida, mucho más rápida que la que vimos en el Agni Kai de Zuko y Azula. Su destreza era tal que podía levantar una enorme sección del suelo con otras grandes rocas de escombros a su alrededor por encima del suelo decenas de metros y mantener su enfoque durante la batalla mientras usaba otras técnicas de tierra control. Acá momento de teorías, y es que durante la historia Hundun menciona muchas veces que fue rey y acumuló grandes riquezas. Conocemos un rey tierra que era bastante loco como este tipo, que se reía de todo y que era un excelente maestro tierra. ¿No será que fue un ancestro lejano de alguien que conocemos? Bueno, basta de boludeces, seguimos y dejamos esto para algún video futuro. Físicamente es impresionantemente peligroso, o sea, un golpe en el juego te puede bajar más de la mitad de la vida y el poder que tiene es obsceno. O sea, además tiene la capacidad de extender partes de su cuerpo, tanto el suyo como el de su hermano, y esto te lo cuento un poquito más adelante. Además de esto tiene una resistencia colosal, o sea, Korra lo aplastó con una roca tamaño montaña más o menos, y el tipo siguió vivo después de eso.
En su preparación para vengarse del Avatar, Gundam también aprendió mucho sobre el Chi, sobre cómo bloquearlo casi indefinidamente y también cómo absorberlo. Por otro lado tenemos su arma más potente, que es el control de la energía del caos o ataque caótico. Dentro de su dominio del caos, combinado con un muy potente espíritu control, Gundam tiene la capacidad de crear pozos de energía oscura, de imbuir a los espíritus de energía oscura muy fácilmente y de incluso crear desde su mano serpientes de esta misma energía. Además es capaz de crear barreras que solo pueden ser rotas con un elemento en particular. Muros impenetrables, rayos que caen desde el cielo, no al estilo fuego control donde el maestro los crea desde su mano, sino a la distancia, además de poderosas explosiones de energía de color púrpura, remolinos de energía de espíritu oscuro en el suelo y muchas otras cosas más. Gundam tiene la capacidad de desaparecer y teletransportarse, además de crear clones de sí mismo. También tiene la capacidad de invadir las mentes de las personas creando ilusiones que debilitan el alma del otro, como quiso hacerlo con Korra casi al final del juego, así como para comunicarse con ellos telepáticamente o proyectar su voz desde lugares distantes. Además también la capacidad de imitar voces de los demás. Mientras está completamente inmerso en el ataque caótico, Gundam puede producir un aura de color rojo oscuro y negro y crecer mucho más alto y mucho más musculoso, empequeñeciendo a la mayoría de los humanos, lo que aumenta enormemente su destreza física y le permite estirar y agrandar sus extremidades a una distancia y tamaño considerables. Además de huir, crear barreras cúbicas para protegerse, teletransportarse sin necesidad de convertirse en sombra, crear clones físicos de sí mismo y convocar una tormenta llena de relámpagos frecuentes, fuertes lluvias y nubes oscuras. Todo esto que les cuento lo vuelve un personaje imparable. Sin mencionar el símbolo que lleva en su sombrero, que honestamente siempre creí que era del loto rojo, pero viéndolo más a detalle tiene algunas diferencias. ¿Habrá sido este uno de los fundadores del loto rojo y con el tiempo cambió su símbolo? Gente, esto no lo sabemos. La realidad es que dentro del juego la historia de este antagonista no está tan trabajada como en la serie, pero sería buenísimo que le den más desarrollo en próximas series, películas o cómics, porque es asquerosamente poderoso y su historia tiene bastante potencial. Dicho sea de paso, si te gustaría que haga un video con la historia completa de este personaje, déjamelo en los comentarios y con gusto lo voy a hacer. Si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Nos estaremos viendo la semana que viene. Mi nombre es Fakio y esto es APA Comics.